en esta mañana el texto que tenemos y que vamos a considerar está en Romanos capítulo 1, de los versículos del 8 al 17. Como veis en pantalla, le hemos titulado La fe y la misión en la iglesia que se encuentra en Roma, y tiene un subtítulo que está abajo y tiene que ver con la idea de los compromisos y las claves para poder vivir y compartir nuestra fe en Dios. Y en esta mañana vamos a darnos cuenta que Pablo, cuando se está dirigiendo a la iglesia en Roma, resalta algunos valores de la propia iglesia y también va a resaltar algunos valores que él está compartiendo con la propia iglesia, y esos valores en los cuales vamos a considerar juntos en esta mañana son los valores y los elementos que quiero que consideremos juntos, ¿verdad?, para que entendamos que como iglesia también todo lo que podemos ver en estos valores de la iglesia de Roma y del propio Pablo son totalmente aplicables a nuestra propia vida, a nuestra propia iglesia, a nuestra propia situación. Así que, si los dos temas que quiero abordar lo podemos enfocar en esta idea, en fe y en misión, ¿vale? Al enfocarnos en fe y en misión, vamos a hablar de algunas características de esa fe y vamos a hablar también de algunos valores de la misión, de la labor que tenemos por delante como iglesia y que estaba muy presente en la iglesia que se encontraba en Roma. Mira, el primer elemento que vamos a considerar... ¿por qué no se ve la parte de arriba? ¿Qué me ha pasado ahí? No se ve muy bien la parte esa. No sé, bueno. Mirad, con la Biblia abierta estamos en el versículo 8, ¿verdad? Y ese texto que ya hemos leído, y quiero volver a leerlo, en este momento en el que Pablo ya ha dado un saludo. Recordad que hace un par de semanas, quiero recordar, hablamos sobre el Romanos 1, del 1 al 7, y ahora, después de dar este saludo, Pablo continúa diciendo en el versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Me llama mucho la atención de que Pablo considere que la fe de una comunidad en un lugar determinado pueda divulgarse a todo el mundo. Me llama mucho la atención y nos tiene que llamar mucho la atención. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Divulgar nuestra fe en Dios. Es decir, Pablo está agradecido, como no puede ser de otra manera, a su Dios. Dice mi Dios, que es el Dios de la iglesia de Roma, que es nuestro Dios, pero está agradecido por la vida de aquellos creyentes, como tampoco puede ser de otra manera. Está agradecido a Dios, pero también porque Dios ha salvado, ha redimido, ha transformado la vida de aquellos que se encuentran reuniéndose cada domingo en aquel espacio, en aquel lugar que es la capital de Roma. Y lo hace agradeciendo, ¿verdad?, y relacionándolo con la fe que ellos tenían. Claro, cuando hablamos de la fe, estamos diciendo que tiene que ver con la idea, pues eso, de la fe en Dios, que eran creyentes, no eran idólatras, no eran... ¿no? Sabéis que estamos en Roma, en la capital del Estado, donde había muchos dioses, era idólatra, ¿verdad? Y Pablo no fundó esta iglesia, Pablo no es el fundador de esta iglesia, pero sin embargo podemos saber que en Hechos capítulo 2 muchos romanos se encontraron en Pentecostés, recibieron el Evangelio y posiblemente, ¿verdad?, fueron los fundadores, pero también vemos que en esta misma carta, al final de la carta, en el capítulo 16, Pablo está saludando a muchos que están en Roma. Así que Pablo no tiene una relación directa con la iglesia en Roma, pero conoce a muchos de ellos. Al ser la capital, gente que viajan, gente que se trasladan y que vuelven a venir, etc. Entonces esa es la relación que tiene, ¿verdad? Y Pablo lo que hace es reconocer que esta fe de esta iglesia dice que se divulga por todo el mundo. Claro, yo mismo me pregunto, son las preguntas que luego también contesto, ¿verdad? Es decir, ¿es una exageración lo que está aquí Pablo diciendo? ¿Creéis que es una exageración? ¿Realmente qué significa estas palabras de Pablo que está comunicando?
¿Por qué utiliza el verbo divulgar? Claro, la figura central, que es Jesucristo, que es el Dios que salva, pero Pablo se enfatiza en esta misma idea, ¿verdad? Vuestra fe se divulga. Claro, uno reflexiona y dice, ¿cuál es el papel fundamental de la fe en el creyente y la Iglesia? Es que es de suma importancia. Es de suma importancia. La fe es que ya lo veremos más tarde, es un don de Dios. Dios da la fe para que el hombre crea. Y Dios dio este don, esta dádiva, y ellos creyeron, para que crean en Dios y en su Hijo. ¿Era pretensión de Dios de que la fe de esta comunidad en Roma se divulgara por todo el mundo? ¿Es la pretensión de Dios que la fe de esta comunidad, hablo de vosotros, se divulgue por todo el mundo? Considera esta pregunta que os hago. Roma, la capital del Estado, César es quien tiene todo el poder, es el imperio que domina durante mucho tiempo, y los romanos disfrutaban de ciertos privilegios, estatus, posición, ¿verdad? Se creían los señores del mundo, realmente lo eran, pero hay un señor que está por encima de estos señores del mundo, ¿verdad? El Estado romano, con su capital en Roma, socialmente próspera, como no puede ser de otra manera, claro. Económicamente próspera, políticamente se había extendido. Recordad que también lo teníamos en Palestina, dominando en Palestina. Religiosamente politeísta, muchos dioses, ¿verdad? Políticamente trajo el orden y la paz mundial. Esto es muy interesante, es decir, que es muy interesante de que Dios está por encima de todo. Dios se sirve en el buen sentido de lo que el mundo hace, bien o mal, para que su evangelio y la misión de Dios llegue a todos y todo el mundo pueda conocerlo. Es decir, Dios permitió que con la Pax Romana hubiese caminos, hubiese reconciliación, hubiese una paz mundial, hubiese un orden establecido y la gente pues disfrutaba de ese orden establecido y de hecho eso permitió que el evangelio también pudiera por los buenos caminos seguir divulgándose. Así que ahora nos encontramos en la capital del Imperio Romano, con un grupo y una comunidad al que quiero hacer referencia a vosotros, de una clase totalmente distinta. Está la nobleza, están los señores, está los políticos, está no sé quién. Es una comunidad totalmente distinta. ¿Sabéis por qué es distinta? Porque están todas las clases unidas. Y eso es algo milagroso. Eso es algo milagroso, la comunidad. ¿Recordamos a Filemón? ¿Recordáis a Filemón? Pues Filemón es un señor que era totalmente cristiano, que era un hombre adinerado, que tenía una gran casa y que tenía siervos y tenía esclavos, y la comunidad de Filemón tenía una gran casa donde se celebraba cultos. Y tengo mucha más idea para compartir, pero lo dejamos aquí, quizá en otro momento. Pero ahí es muy interesante que en esta escala social de diferencia, todos en la iglesia eran iguales. Eran iguales. ¿Y sabéis cómo servían allí la gente? Según dones. Es que esto siempre me impresionó. Si el esclavo que servía a su señor en la iglesia tenía dones allí estaba ministrando. ¿Veis la diferencia? Volvamos aquí. Es decir, que la iglesia rompe todas las barreras sociales, rompe todas las barreras tradicionales, y lo que rompe es todo lo que el hombre ha creado para crear una comunidad de hombres y mujeres que son siervos y siervas, con Cristo como cabeza, ¿verdad? Donde se puede convivir, y esto es lo que está ocurriendo aquí en Roma, en esta comunidad. Pequeña comunidad o grande, bueno, esos detalles, como seguiremos predicando de esto, quizá ahora mismo no lo tengo muy claro, ¿verdad? Pero es una comunidad. Y debemos de pensar, esta es mi aportación también a esta reflexión, que esta pequeña comunidad puede que sea grande, puede que sea mayor, no lo sé, pero tenía un impacto en aquella sociedad, como no puede ser tampoco de otra manera, porque quien impacta la vida es Jesús a través de su iglesia, ¿verdad? Y el impacto nunca tiene que ver el impacto con la cantidad, sino con la calidad. Puede haber una iglesia, me lo estoy inventando, de 500 personas que no tengan ningún impacto, y puede haber una iglesia de 50 personas que tengan mucho impacto. Tiene que ver con la calidad de aquellos que en ese lugar se reúnen. ¿Veis lo que estamos diciendo? Divulgar nuestra fe, ¿verdad? Es decir, todos reconocemos que podemos ser mucho más, todos reconocemos, ¿verdad?, que podemos tener mucho más incidencia de la que hasta el día de hoy estamos teniendo. Y que no depende del número de que seamos nosotros, depende de tu vida y de la mía. Podemos ser pocos, pero tener un gran impacto en nuestro entorno. Y mucho impacto en nuestro entorno. Mirad.
Cuando decimos impacto, nos referimos no solamente, que es importante, a la transformación que el Evangelio puede traer a una comunidad, a una persona. Es que recordad que, de hecho, la canción lo cantábamos, ¿verdad? El impacto no solamente tiene que ver con la transformación del Evangelio en el corazón de una persona, el impacto tiene que ver también con la transformación social, política, con la justicia. Mirad, ¿recordáis el curso que hemos dado en esta iglesia que significa transforma tu trabajo? Pues lo hemos dado aquí. Recordad que esto significa que yo en el puesto de trabajo puedo tener una influencia de tal manera que puedo cambiar la situación de injusticia que se pueda dar en mi trabajo. Y eso ya significa mucho. No se va a convertir la gente, ¿me estáis entendiendo? No se va a convertir la gente, pero tú puedes ser una clave o clavo para que, oye, haya menos injusticia donde tú estás trabajando. Haya menos injusticia. Pongo este ejemplo que siempre es el que me acuerdo, ¿verdad? Un señor, esto está en el curso, que lo dimos, un señor que venía saludando a todo el mundo y nadie le saludaba. El hombre nunca se desanimó, toda la mañana, buenos días, buenos días, buenos días, y nadie le saludaba. Hasta que un día alguien le saludó. Y otro le saludó, oye, y las relaciones entre ellos cambiaron. ¿Veis lo que estoy diciendo? ¿Veis lo que... Y eso lo hizo un creyente, ¿eh? ¿Veis lo que está diciendo? Eso es lo que estamos hablando. El impacto que tú y yo Dios puede generar a través de nosotros en el resto de la comunidad donde nos movemos es significativo. Lanza la pregunta, que es retórica, bueno, no sé si la contestaré ahora. ¿Qué creéis vosotros que nosotros como comunidad de creyentes podemos hacer para que nuestra fe se divulgue hasta el último rincón de la tierra? No para que la contestéis, ¿vale? Estamos en un sermón, no estamos en un estudio bíblico. ¿Qué creéis que podemos hacer para que nuestra fe, la de esta comunidad, se divulgue hasta el último rincón de la tierra? Porque eso está el Señor, claro, la pregunta la que hice antes, ¿cree que el Señor eso lo quiere? Se hablaba de la fe de los romanos llegando a todo el mundo, a los más lejanos, pero también a los más cercanos. Bueno, dejo aquella pregunta, pero también lo hago esta. ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe de esta comunidad se divulgue a los más cercanos? Ya no te digo a los más lejanos, a los más cercanos. ¿Qué estamos haciendo? Tú y yo, ¿qué estamos haciendo a los más cercanos? ¿Qué estamos haciendo? Porque ¿cuál es el papel de la iglesia, verdad? Y cerramos esta idea. Podemos hacer que la gente más cercana y también la más lejana, podemos hacer que sepan que tenemos fe en Dios, que creemos en Dios, en un Dios verdadero. Pero también a lo más cercano, por ejemplo, a lo más cercano, que en este lugar, esta ubicación, aquí se reúnen verdaderos creyentes. Personas que confían plenamente en Dios, personas que obedecen a Dios. Es decir, la gente tiene que saber, lo digo ahí, ¿verdad? La gente tiene que saber que este lugar se fomenta la devoción a Dios. Esto no es ya se me dio la palabra. Eso, una reunión de... Gracias. No es un club, es una reunión de hombres y mujeres que adoran y buscan a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. La gente tiene que saber que en este lugar se fomenta la devoción a Dios y donde puede encontrar, ¿verdad?, también ayuda espiritual. Bueno, versículos 9 y 10. Porque, dice el texto, me seguís, ¿verdad? 9 y 10, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué está ocurriendo aquí en estas palabras de Pablo? Pues Pablo está orando por la iglesia de Roma, por los creyentes en Roma, y está deseando visitarlos. Gratitud por la vida de los hermanos de la iglesia, con un propósito, visitarlos. Mirad, aquí Pablo intercede por la iglesia, el deseo de visitarlos, algún día lo visitará, ¿verdad? Pero lo expresa en estos siguientes términos que hemos leído, ¿verdad? Porque testigo me es Dios, es decir, realmente lo oraba, no eso que a veces decimos, ¿verdad? Eso a veces que decimos, que a veces decimos que estamos orando por alguien, tengo calor, cuando tengo calor yo me dequito. Cuando decimos que estamos orando por alguien, a lo mejor lo decimos de una manera muy rápida y espontánea, pero en este caso Pablo está realmente orando, ¿verdad?, por aquellos. Por eso dice que Dios me es testigo. A quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de Jesucristo. En cuanto a la oración, dice sin cesar.
hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, aquí vemos una necesidad y una intensidad. Primeramente observamos que Pablo desea conocerlos, tener una comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Y quería, pues, que si Dios se lo permitía, a ser posible esta visita para estar con ellos, ¿verdad? Así que Pablo se sentía impulsado al llamamiento de visitarlos, porque Pablo, como bien sabéis, fue llamado por Dios para los gentiles. Y en Roma era una iglesia gentil. Así que pedía a Dios que le prosperara en este viaje. También dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Lo hace de esta manera. Es decir, con estas palabras, Pablo está diciendo que espera ya Roma, lo está deseando, y en segundo lugar está diciendo, en primer lugar, que espera ya Roma, ora para ir a Roma, quiere estar en comunión con los hermanos, pero en segundo lugar, también en estas palabras está mostrándonos que dependerá de la voluntad de Dios, si Dios le prospere, si Dios lo permite. Pensemos bien en esto que acabamos de decir. El apóstol pide a Dios ir a Roma, pero no es un capricho. No es para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Recordad que a veces decimos nosotros esto, Señor, bendíceme en un próspero... Que tampoco está mal, por cierto, Kika, no está mal. Señor, bendíceme en un próspero viaje porque quiero irme a la isla Hawái de vacaciones con mi esposa. Qué bonito. Yo lo he dicho, aunque nunca se lo pidió el Señor. Qué bonito. Irte con tu esposa a la isla Hawái. Tampoco está mal, Pero estamos en esto. Pablo quiere ir a Roma no de vacaciones, no por deseos personales, sino por el ministerio. Por la verdad, porque se siente motivado, pedía a Dios que le prosperara, ¿verdad? Así que si pensamos en esto, nos estamos dando cuenta que no es eso, sino tiene que ver con la obra de Dios, con el ministerio. Quería servir también en Roma, que aún no había servido en Roma. Pablo es consciente de que todo lo que Dios quiere hacer, lo hará. Y quiere ir a Roma, ¿vale? Pero entonces dependerá también de otras circunstancias. Así que estamos hablando de la oración y de la oración del creyente, de Pablo, y hablamos también de la soberanía de Dios. Dos elementos importantes, oración y soberanía, conjugada. Claro, ¿qué relación existe entre la oración y la soberanía? Pues muy interesante, porque algunos dicen, ¿verdad? Algunos teólogos, que quizás no lo voy a nombrar, pero bueno, algún teólogo decía algo interesante que nos llama mucha atención y lo comparto con vosotros. ¿Qué relación hay, repito, entre la oración y la soberanía de Dios? Hay una relación, una buena relación. Es decir, la relación es la siguiente. Si yo oro por algo que Dios quiere que haga y da su soberanía, ¿me lo permitirá? ¿No me lo permitirá? Y esta es la relación. No podemos entender, ¿verdad?, la realidad de Dios como si Dios estuviese trabajando en el mundo solo. Porque Dios no trabaja solo en el mundo. Dios trabaja con su iglesia. Eso lo dijo R.C. Sproul, ¿verdad? Solo no trabaja. No debemos de pensar que Dios está en el centro del escenario de esta gran orquesta y que nosotros, su iglesia, somos marionetas en manos de Dios. Eso no es cierto. No somos marionetas. Sino que ni podemos pensar que no tenemos una participación activa en los planes de Dios. Eso tampoco es cierto. Todo eso lo dice este señor, ¿vale? Todo eso no es cierto. Dios hace que sus fines soberanos se lleven a cabo, ¿verdad?, por medio de hombres y mujeres que creen en Él, esta es la verdad. O esa famosa frase que a veces la habéis escuchado y que me gusta mucho, ¿verdad? Dios a través de personas ordinarias, en el buen sentido, ¿no?, hace cosas extraordinarias. ¿Veis lo que estábamos diciendo? A eso nos estamos refiriendo. Es decir, que la participación activa en los planes de Dios para salvación es lo que Dios espera de su iglesia, de ti y de mí. Finalmente, mira, cuando uno empieza a analizar y a reflexionar y a mirar, nos damos cuenta que Pablo llegó a Roma. Pablo llegó a Roma. Pero no llegó como quería. No llegó como deseaba. Llegó como esclavo en un barco, pagándole el Estado. El Estado le pagó el viaje porque apeló a César, recordad. Entonces Pablo pensaba que iba de otro camino y que ¿sabe cómo fue? Fue como un esclavo. Con unos soldados, todos saben un poco la historia, ¿verdad?, todo lo que ocurrió, pero llegó a Roma. Y si nos vamos a Hechos 28, nos vemos que está en una casa confinado predicando el Evangelio. Dios cumplió su propósito
pero no como él quería. ¿Veis lo que estamos diciendo, hermanos? A veces oramos pidiendo a Dios que sus propósitos se cumplan en nosotros y creemos que Dios lo va a hacer de mi manera o de esta manera. Y Dios lo hace de otra manera que quizás tú ni había pensado. Pablo jamás había pensado llegar a Roma siendo un esclavo, pero Dios se lo permitió. ¿Veis lo que estamos haciendo? Esa es la idea. 11:13. Mirad lo que leemos en el 11:13. Porque deseo veros para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué nos estamos encontrando también ahora en este pasaje? Es decir, el deseo de Pablo de fortalecer la vida de los creyentes en Roma. Debemos de alentarnos unos a otros. Alentarnos para fortalecernos. ¿Cómo nos podemos alentar para fortalecernos? Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta situación, ¿verdad? O sea, Pablo, dice el texto, pretendo impartir algún don espiritual cuando llegue a estar con vosotros. ¿Qué quería decir? ¿No parece algo pretencioso? O sea, Pablo intentar impartir dones a los demás. Dios le había enviado, eso creo que lo dije en algún momento, Dios no le había enviado para bautizar. Eso dice Pablo, ¿eh? No, para bautizar. Dios me ha enviado a predicar, no a bautizar. Que algunos a veces hace énfasis en elementos del ministerio que no tiene que ver contigo. No te ha enviado a bautizar, no te ha enviado a impartir dones, te ha enviado a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Veis la diferencia? Hay mucha diferencia. Ahora, resultado de eso, tendrás que bautizar, tendrás que ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Pablo, ¿verdad? Y claro, algún don espiritual, ¿qué tendría Pablo en la cabeza cuando hablaba de impartir algún don espiritual a los hermanos en Roma? ¿De qué don se podría estar refiriendo Pablo? ¿Es que Pablo sabía que allí faltaban algunos dones? Hombre, cuando uno ve los dones, los más excelentes, no excelentes, los más extraordinarios y los más sobresalientes estaban en Corinto. Pero valiente iglesia, lo recordáis, ¿no? Iglesia de Corinto con dones extraordinarios, pero entre ellos, vamos, se llevaban como el perro y los gatos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy. Divisiones y problemas en la iglesia de Corinto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues entonces Pablo, está diciendo Pablo, nos da ciertas pistas de que quiere impartir ciertos dones cuando dice para confirmaros. Da más detalle, ¿verdad? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, que Pablo sigue ahondando diciendo que lo que quiere es estar con ellos, ministrarle a ellos, bendecirles a ellos, pero también Pablo va a ser bendecido. Pablo da y recibe. Pablo está expresando que va a dar, pero también va a dar, viene a recibir. Eso es una actitud realmente positiva, que algunos podemos pensar, no, yo vengo aquí para dar todo lo que yo sé, yo todo lo que tengo. Lo más correcto es que yo voy a dar, pero también voy a recibir, ¿verdad? Es una reciprocidad, bendecirnos mutuamente, ser mutuamente confortados, es lo que está diciendo aquí Pablo. O sea, que Pablo tiene bien claro que va a Roma para hacer un bien a ellos, pero también tiene claro que va a recibir un bien también Pablo de ellos. Confortarse, fortalecerse, animarse, ayudarse, eso es lo que pretende Pablo. No va allí como el que le va a solucionar los problemas a todo el mundo. No, eso no es la idea. El único que soluciona los problemas se llama Jesucristo. No hay otra persona. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí, claro, es lo que comparten. Ahora Pablo les dice, no creo que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora, ¿verdad? Así que encontramos aquí que la finalidad de su viaje también era encontrar algún fruto en esa iglesia, recibir algún fruto. Aquí algunos no se ponen mucho de acuerdo porque ¿qué fruto se refiere? Si dice que la han tenido entre los gentiles, ¿a qué podíamos entenderlo? Es decir, ¿a qué se está refiriendo Pablo en cuanto a este fruto? Algunos dicen que podía ser quizá algún fruto de alguna conversión en este lugar, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que Pablo continúa diciendo, ¿verdad?, que no entiende por qué ha habido elementos externos que le ha detenido para ir a Roma. Que, por cierto, también aquí nadie se pone de acuerdo cuando uno revisa y mira
para encontrar qué realmente está diciendo aquí Pablo, ¿no? Realmente, ¿qué elemento le ha estorbado para que se cumpla este deseo que tiene Pablo, que también es de Dios? Pero tampoco se ponen de acuerdo algunos, ¿verdad? En sentido de qué es lo que ha ocurrido. De hecho, algunos comentaristas no lo tienen muy claro y lo que hace lo comenta, pero pasan de largo. Pues yo también lo paso de largo. Tenía algo preparado, pero también lo paso de largo. Si los demás lo pasan, yo también. Además, el tiempo se nos va. Mirad, ¿sabéis lo que está ocurriendo ahora? Por lo tanto, Pablo deseaba fortalecer a los creyentes en Roma. Bueno, vuelvo atrás. Yo estaba pensando que si era detenido tenía que ser con las cosas del maligno, del enemigo, pero tampoco ninguno va por ese camino. Mirad, ¿qué podemos hacer nosotros mismos para fortalecer nuestra fe a lo más cercano? Si hemos dicho que Pablo quería ir a Roma para fortalecer su fe, para recibir algún fruto, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Para que nos podamos fortalecer mutuamente. Claro, a mí se encendió mi bombilla, que es tu bombilla, que es la bombilla de todos nosotros, ¿verdad? Si Pablo quería visitar a la iglesia de Roma, es un visitante que va a una comunidad, a una familia, la de la iglesia. Pablo quería visitarlos, ¿verdad? ¿Y si nosotros nos visitamos unos a otros? Hombre, tenemos la red social Hogariña, que sabéis que está empezando con sus más y con sus menos, lo conseguimos, a ver si no se celebra, pero ¿por qué no utilizamos este medio para visitarnos y estar juntos y disfrutar? Sabéis que en ese contexto del hogar podemos tener una comunión y compañerismo, en un hogar que es un ambiente, ¿verdad?, más íntimo que en una propia iglesia, donde también podemos fortalecer nuestros lazos de amistad, también donde podemos apoyarnos, ¿verdad? Es una oportunidad para animarnos, para compartir la alegría y las preocupaciones, porque uno va a un hogar y el tiempo es mucho más, se puede estirar más. Aquí estamos un poco, siempre limitados con el tiempo, miramos el tiempo, nos damos cuenta que si tenemos algo, pero en un hogar, pues estamos uno más tranquila y está en una casa. O evangelización, que sería el segundo objetivo de este proyecto que tenemos en mente, ¿verdad? O sea, un hogar es la manera más adecuada para hablar de Jesús a la gente, no en la calle. Personas menos resistentes, o personas que muestran resistencia a un local, una iglesia, a un hogar, no te va a mostrar resistencia. Si hay una comida y hay un momento, ¿verdad? De eso ya lo sabéis, porque de eso hemos hablado y mucho. Y mucho. 14 y 15, mirad lo que leemos ahí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y esto le hemos llamado el compromiso de anunciar el Evangelio. La Iglesia tiene el compromiso de anunciar el Evangelio, el ministerio de Pablo. Pablo se siente impulsado a predicar el Evangelio a todas las personas. Es decir, ¿quién son todas las personas? Los que no saben, los que no han escuchado sobre Jesús. Es el ministerio. Y Pablo con esta distinción no quiere hacer distinción, ¿verdad?, sobre asuntos sociales, raciales o de origen. Todos necesitan el Evangelio. A mí, verdaderamente, blanco, negro, amarillo y verde. Verde no existe, pero sí son los amarillos, los del este. Todos necesitan el Evangelio. Y eso es lo que aquí está Pablo pretendiendo comunicar. Que se siente no solamente impulsado, sino en deuda. Amigo, salta aquí la alarma. Pablo creía que tenía una deuda que pagar con todo el mundo. Pero Pablo, ¿tú estás loco? Si todos nosotros pensásemos que tenemos una deuda que pagar con todo el mundo, actuaríamos de manera distinta. La deuda es predicar el Evangelio a todo el mundo. Actuaríamos de manera distinta, pero ese pensamiento en nuestra cabeza posiblemente no esté. Es decir, se siente obligado, como si tuviera que decirle a todo el mundo, ¿verdad?, que tiene una deuda pendiente. ¿Cuál es la deuda? Si tú no has escuchado el Evangelio, mi deuda es porque Cristo me ha salvado, Cristo me ha rescatado, es que yo te anuncie el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio es necesario, ¿verdad?, que llegue a todas las personas que aún no lo saben, de Jesús. Porque el Evangelio es Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Jesús es una fuente inagotable y deseaba Pablo, ¿verdad?, que el Evangelio, hablarles también del Evangelio en Roma, porque también los cristianos necesitan el Evangelio, lo estamos viendo en la escuela dominical, pero también aquellos que no formaban parte todavía de la comunidad, también debían de escuchar el Evangelio. Este es el ministerio de Pablo, llamado para anunciar el Evangelio a los gentiles. Y Pablo estaba dedicado en cuerpo y alma a este cometido, pero todos lo sabemos.
Todos sabemos que Pablo se dedicaba en cuerpo y alma a este cometido, pero también la Iglesia tiene este cometido, también la Iglesia. Anunciando el Evangelio. ¿Cómo voy a anunciar el Evangelio? Si también es un cometido de la Iglesia y mío también. Pues hablemos de Jesús, ¿verdad? De manera natural, este elemento, ahora tenemos mucho más tiempo de eso, pero posiblemente en otro momento lo hablaremos, ¿verdad? Nuestra propia experiencia, la mía personalmente, es que sin darnos cuenta a veces forzamos la situación. Sin embargo, cuando se habla de manera natural, qué bien se habla de Jesús de manera natural. Tú notas que la otra persona te está escuchando, te está recibiendo, te está entendiendo. Sin embargo, cuando estás forzado, porque los que somos muy impetuosos, los forzamos y vemos que me encuentro con una barrera, pero yo sí, y tú sigue, y sigue. De manera natural. Tenemos que aprender. Cuando uno comparte de manera natural, el receptor, el oyente, lo recibe de manera distinta. De manera natural. Se puede hablar de Dios y a veces lo hacemos de manera muy forzada. En un entorno donde nos encontramos, ¿verdad? Donde nos podemos encontrar. ¿Y por qué tenemos que anunciarlo? Lo estamos expresando desde el primer momento en este punto que hemos nombrado, porque todos somos deudores, aunque no lo creas, aunque no lo sientas. Esto no es cuestión de sentimiento, porque si fuese cuestión de sentimiento, estamos perdidos, todos. Aquí los sentimientos se nos va. Esto es una realidad, esto es algo objetivo. Todos somos deudores, hemos sido salvados, ¿verdad? Y ellos que no lo saben tienen que conocer también este camino de salvación. Debemos buscar el bien de los demás. Y este servicio es nuestro deber. Es nuestro deber. Y terminamos 16 y 17. Porque no me avergüenzo, dice Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Famoso texto de Pablo, reconocido, predicado y entendido también por Lutero. Recordad que hemos predicado de él sobre Lutero, ¿verdad? El poder del Evangelio que transforma el corazón de aquella persona que necesita a Jesús. Pablo afirma este poder que tiene el Evangelio es para salvación. Así que si es para salvación es porque Pablo ya está reconociendo que hay dos estados, y tú y yo también lo reconocemos, que aquí no hay un estado intermedio. El estado intermedio no existe. O está en el estado de salvación o está en el estado de perdición, que no hay estado medio. Esto no existe. Todas las personas se encuentran en un estado o en otro, o condenados o salvados. El enemigo de Dios tiene encadenado las mentes y corazones de hombres y mujeres bajo su dominio. Son esclavos en el mundo, son prisioneros de sus propios errores y se creen que son libres. ¿Verdad que sí? Y los hijos de Dios, ¿verdad? O el Hijo de Dios, Jesucristo, desea liberar a los condenados para que vivan en la libertad que realmente ofrece Dios. Eso sí que es verdadera libertad. Y son siervos de Dios. Marcos 3:27. Mirad lo que dice Jesús en Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabéis en qué contexto se dice esto? Cuando los judíos están diciendo que por Beelzebub Jesús está echando fuera a los demonios. Y dice el Señor, si yo por el poder de los demonios echo fuera a los demonios, ¿cómo una casa que se divida va a permanecer? ¿Veis que es totalmente tontería? Y aprovecha para decir esto. En ese contexto, donde Jesús está realizando sanidades y ayudando y bendiciendo a los demás, y ellos creían que lo hacía en el poder de Satanás. Y aquí lo que el Señor está diciendo con estas palabras es que si hay un señor en minúscula que se ha hecho con el poder del mundo, que es el diablo, que es un hombre fuerte, uno más fuerte que él, si viene y le ata, entonces podrá saquear su casa. Y eso es lo que Jesús está haciendo, que es más fuerte que Satanás, porque Jesús es Dios. No he olvidado a veces esto, porque a veces alguno se puede despistar, que Satanás es un diablo, Satanás es un diablo, Satanás es un diablo, es un ángel caído, Lucifer. Una cosa es Dios y otra cosa son los ángeles. No tiene el mismo poder. Que Jesús es Dios hecho hombre, es el más poderoso. Es lo que estamos diciendo, que alguien más poderoso que él, que es Jesús,
que ha venido, ¿verdad? Ha venido y le está arrebatando los bienes que tiene Satanás. ¿Cuáles son sus bienes? Las almas que han sido liberadas. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? O sea, que Jesús, con este tipo de lenguaje, está expresando que tiene mucho más poder que Satanás, obviamente, nosotros lo sabemos, y que es el único que tiene la autoridad y el poder para liberar a las personas del dominio del mal. Es el único que puede trasladar del mundo de las tinieblas, recordad ese texto, al mundo de la luz admirable de Jesucristo. Los salvados, ¿verdad? Cambian de todo a todo aquel que cree. Es decir, ahora lo personaliza. Jesús es el Salvador, el Evangelio nos transforma y nos salva. ¿Pero quién son los salvados? El que cree. Pero recordad lo que dije antes. Dios da el don de creer a todos, para que crean y se salven, porque Dios quiere la salvación de todos. Pero algunos quieren creer y otros no quieren creer. ¿Tú recuerdas tu propia vida personal? Cuando te ofrecieron el Evangelio y Dios te dio la oportunidad de creer. ¿Cómo te resististe hasta que sucumbiste? Yo recuerdo que estuve, creo, que 3 meses o 4 meses. A mí me hablaban del Evangelio, el Señor me estaba diciendo, cree, y yo decía, ay, qué bonito, me gusta mucho cómo me habla de Cristo, pero tenía el corazón, ¿ves? Hasta que dije, sí, quiero. Y ocurrió, una noche de verano en Marbella, entregué mi vida a Jesucristo, por fe. Pero la fe me la dio Dios, y a ti también te la quiere dar, ¿para qué? Para creer. Dios quiere la salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío? Porque Jesús es judío, que no era griego. Jesús nació de María, de una judía, una sierva, una mujer sencillita, una doncella. Así que Pablo termina reconociendo, ¿verdad?, que estas palabras, más el justo por la fe vivirá, nos hace recordar al libro de Habacuc. Así que Pablo dice que no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Se sentía totalmente orgulloso. Nos sentimos orgullosos de predicar el Evangelio, orgulloso en el buen sentido de la palabra, que siempre utilizamos el término orgulloso de manera negativa, con notaciones negativas. No. Es decir, estamos satisfechos de predicar el Evangelio, pero es que a veces ni lo predicamos. ¿Cómo vamos a estar satisfechos? Es que a veces ni hablamos. Somos mudos. Confiamos en el poder transformador de Dios. Es que quien lo hace es el Señor, no somos nosotros. Las personas se salvarán por gracias al Evangelio y a Jesús. Nosotros somos somos aquellos que llevamos el mensaje, claro, ¿verdad? Somos los que llevamos el mensaje. Terminamos. ¿Cómo terminamos? Pues mencionando los elementos que hemos considerado. ¿Cuáles son los compromisos y las claves para vivir y compartir nuestra fe, la que de cada uno de nosotros? ¿Cuál es? Divulgar nuestra fe a todos. Los más lejanos, pero también los más cercanos. Orar por nuestros hermanos para que sean fortalecidos. Oramos por ellos y ellos oran por nosotros. Alentarnos unos a otros, ¿verdad? Animarnos unos a otros. Anunciar el Evangelio a todos. Y no nos avergoncemos de que este Evangelio es poder para transformar a cualquier persona. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.